Terror y nada más presenta. No debimos haber ido allí. Esa tormenta en pleno verano no auguraba nada bueno. Debimos huir sin mirar atrás. Pero nos quedamos para nuestra desgracia, maldita sea. Mi compañero Lucas y yo no podíamos esperar más para iniciar nuestra investigación en aquella casa. No solíamos aceptar este tipo de encargos a cambio de dinero, debido a la seriedad con la que nos tomábamos nuestro trabajo, pero nuestra situación económica no pasaba por el mejor momento y aceptamos ir allí para demostrar que lo que se rumoreaba sobre aquella casa era mentira. Nunca debimos cruzar el umbral de la casa de las lamentaciones, maldita sea. Ni siquiera debimos acercarnos a ese lugar maldito. Los lugareños de la zona decían escuchar quejarse hasta los cimientos de aquella casa todas las noches, aunque nadie se aventuró jamás en su interior por temor a lo que pudieran encontrarse allí dentro. Un habitante de aquel pueblo perdido en lo más recóndito de la provincia de Málaga nos habló de la casa y sus macabros secretos con total naturalidad. La casa parece, entre quejidos, llamar con voz de mujer a alguien. O eso me ha parecido entender las veces que he tenido que pasar por allí de noche, de vuelta de mi rutina en el campo. Hay muchos testigos que confirmarán lo que digo. Incluso hay quien dice haber visto a una extraña dama en uno de los amplios ventanales a altas horas de la noche. Pero las 2 o 3 veces que he pasado por allí he acelerado el paso. Y no he mirado ni una sola vez, ni siquiera de reojo, a esa casa. No se imaginan los terribles y angustiosos que son los quejidos que he llegado a oír emanar de ese horrible lugar. Les aconsejo que se marchen de aquí ahora que pueden, pero ustedes los extranjeros nunca hacen caso de las advertencias, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que en este caso en particular, después de tantos fraudes que habíamos descubierto en multitud de casas supuestamente encantadas, nos toparíamos con un caso totalmente real?
Ahora quiero que sepáis con todo lujo de detalles lo que aquella noche sucedió, el horror sin nombre que aún a día de hoy me atormenta a todas horas. Nos pasamos toda la mañana preparando el equipo, escuchando testimonios de los habitantes del pueblo y descansando un poco. Nadie se acercaba por el cerro maldito de las lágrimas pasadas las 10 de la noche. Se conocía aquel cerro con ese nombre desde que una noche entre lamentos y horribles suspiros estalló una tormenta en el lugar. Según los testigos podía verse claramente como de la casa de las lamentaciones. Los ríos de agua surgían por diversos lugares del cerro entre relámpagos y terribles truenos y se precipitaban por las escarpadas cuestas hasta llegar al río que lo rodeaba y que a su vez bordeaba todo el pueblo. Era como si la casa llorase a la vez que se lamentaba. Así me lo contó mi abuelo hace unos años y les juro que su cara al hacerlo expresaba angustia y horror a partes iguales. Desde ese momento evito el cerro y por supuesto la casa. Según nos comentó aquel amable joven, nunca después de aquello había vuelto a verse semejante espectáculo macabro en el lugar. El Cerro de las Lágrimas se encontraba a unos 5 kilómetros de la salida oeste del pueblo. Aquel 5 de agosto de 2010, el sol brillaba radiante en el cielo malagueño. Nos encontrábamos ya a la salida del pueblo, y desde allí nada se podía vislumbrar ni del cerro ni de la casa en su cumbre, pues el pueblo se situaba entre montañas, y justo delante nuestra una no muy alta nos tapaba la visión. Cada habitante con el que conversamos en el pueblo trató de convencernos de abandonar nuestra misión, que nada bueno íbamos a encontrar allí, pero no les hicimos ningún caso. Nuestra necesidad económica y el afán de desenmascarar un nuevo fraude eran de tal calibre que el abandono no era una opción. Resolver este caso, conocido mundialmente entre los profesionales del misterio, significaba dar el gran salto en nuestra carrera. Pasaríamos de meros investigadores independientes a colaborar en grandes programas como Cuarto Milenio o El Último Peldaño, o quién sabe, tener nuestro propio programa de misterios en televisión. La Casa de las Lamentaciones suponía tal respeto para la profesión que nadie hasta ese momento había osado adentrarse en sus misterios. Recuerdo como de pequeño, acurrucado en la cama, con mi viejo transistor, escuchaba a grandes profesionales como el Dr. Jiménez del Oso o Joaquín Abenza hablar del lugar y lo que emanaba de sus alrededores. El miedo se deslizaba en esos momentos por entre mis sábanas, mientras escuchaba atentamente con los ojos muy abiertos y mordisqueándome las uñas lo que en aquella casa sucedió hacía ya muchos años. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. En la Casa de las Lamentaciones vivía en el año 1834 una familia de alta sociedad. El matrimonio, fruto de cuyo amor nacieron dos hermosos hijos, Jonathan y Lucinda, hacía una vida normal para la época
y acorde a la posición social que ocupaban. Celebraban fiestas hasta altas horas de la noche, en la casa que en aquellos tiempos lucía esplendorosa en lo alto del cerro. En una de esas fiestas, Marta, la esposa, pilló a su marido infraganti con una de sus mejores amigas. La fiesta fue suspendida de inmediato y todos los invitados, incluyendo la amante del marido, fueron expulsados de allí para siempre. Nunca más, según atestiguan los escritos de la época, se celebró ninguna fiesta ni reunión en aquella casa. La casa pasó de ser extraordinariamente bella a ser un lugar sombrío y macabro. Despidieron al jardinero, con lo que los alrededores se convirtieron en pasto de los arbustos y malas hierbas. Desde el fatídico día, nadie volvió a ver ni a Marta, ni a su marido, ni a sus hijos, hasta que semanas después, Jonathan apareció en la comisaría del pueblo más cercano, magullado y con restos de sangre por todo su cuerpo y ropas, gritando como un poseso que su madre se había vuelto loca. La policía tranquilizó al chico y éste les explicó con todo lujo de detalles las torturas físicas a las que había sometido a su padre tras haberlo dormido con cloroformo durante las últimas semanas. Comentó que su hermana se había quedado escondida en el sótano, presa del miedo, mientras él escapó para buscar ayuda. Inmediatamente, la policía se puso en marcha hacia la casa. Algunos testigos aseguraron, y así quedó registrado, que conforme se acercaban al lugar se podían escuchar, cada vez con más nitidez, los lamentos y gritos desmesurados de Marta buscando a su hijo Jonathan en el exterior de la casa. Cuando la policía, guiada por el joven Jonathan, se disponía a cruzar el puente que daba al cerro y a la casa, se escucharon 2 disparos de escopeta seguidos de unos segundos de silencio escalofriantes. Cuando la policía llegó al final a la casa, el macabro y espantoso espectáculo estaba servido. Marta, según todos los indicios, había asesinado brutalmente a su marido y a su hija, quitándose la vida posteriormente tras sus fallidos intentos de encontrar a Jonathan. Desde aquel día, la casa ha estado abandonada a su suerte sin que nadie la haya habitado nunca más. Y Jonathan, que fue internado en un psiquiátrico para recuperarse del grave shock sufrido al perder a toda su familia de aquella manera tan brutal, nunca se recuperó, y de hecho murió allí pocos años después de su internamiento, colgándose de los barrotes de su celda presa del pánico. Hasta aquí lo que sucedió en la Casa de las Lamentaciones, y es en este punto donde nos adentramos en los caminos del misterio o lo sobrenatural. Según cuenta la leyenda, cada noche si nos acercamos a la casa oiremos a la que parece ser Marta llamando entre quejidos y lamentaciones a su hijo Jonathan. Incluso hay quien asegura que si nos acercamos lo suficiente, podremos ver a Marta deambulando de aquí para allá, buscando a su hijo para matarlo. Y ahora nosotros nos dirigíamos hacia ella, ignorantes de lo que realmente nos esperaba allí, convencidos de que sería un fraude más, directos al infierno. Comenzamos a caminar y, como os he dicho, el sol brillaba radiante. Después de 10 minutos andando y de forma repentina, el cielo se comenzó a nublar. En pocos segundos nos cubría una extensa almohada de algodón negro plomizo. ¡Mira, Tony! ¡Allí! Recuerdo el temblor por todo mi cuerpo al ver la majestuosa casa en lo alto del cerro, contrastando con el negro del cielo. El cerro en sí era irregular por todos sus lados. En su base se podía ver un hilillo de agua que lo bordeaba y que efectivamente pasaba junto al pueblo, que desde aquí parecía un pueblo fantasma en mitad de las montañas. Todo el conjunto era tenebroso y desalentador. Los relámpagos que hacían brillar aquella negrura espectral sobre la Casa de las Lamentaciones y los truenos cada vez más cercanos hacían presagiar que una tormenta estaba a punto de estallar sobre nosotros, por increíble que pareciera cuando solo unos segundos antes el sol brillaba intensa y alegremente. Nunca habría imaginado que un paisaje tan macabro pudiera estar presente en la provincia de Málaga, de no ser porque lo vi con mis propios ojos. Venga, vamos. Aún nos queda un trecho hasta llegar a nuestro destino. Y parece que la tormenta no tardará en estallar. Estuve a punto de decirle a Lucas que lo dejáramos para otro día, pero no lo hice y le seguí por el camino que nos conduciría a nuestra perdición. Íbamos a buen ritmo por el siseante camino rodeado de arbustos y otra arboleda sin importancia que nos llevaría a la base del Cerro de las Lágrimas,
cuando al llegar a una de las últimas curvas, un trueno hizo retumbar el valle entre montañas en el que ahora nos encontrábamos, y segundos después una tupida lluvia descargó sobre nosotros. Como pudimos nos pusimos los chubasqueros que llevábamos por si esto ocurría, y seguimos avanzando hacia la casa, que ahora en la negrura total del valle, sobre el cerro, y con la cortina de agua delante de nuestros ojos, resultaba más espantosa que nunca. El camino de arena por el que avanzábamos se convertía con rapidez en fango que nos dificultaba en extremo nuestro avance. Conforme avanzábamos hacia la casa y en mitad de la tormenta me sentía más inseguro, más vulnerable, y como una serpiente que reptara por mi interior, el terror se iba apoderando de mí segundo a segundo. Procuraba no mirar aquella mole de maldad que nos esperaba imperial en lo alto del cerro, cuando Lucas se acercó a mí para decirme algo. ¡Mira! Allí hay un puente que nos permitirá cruzar al otro lado del río y comenzar así la subida del cerro. Bien, bien. Acabemos con esto cuanto antes. El cerro no parecía tan alto desde donde nos encontrábamos junto al puente, pero sin duda nos esperaba una dura subida entre el fango, el agua y el viento, que seguramente conforme ascendiéramos haría más fuerte y peligroso. El río bajaba enfurecido y empezaba a cubrir el puente casi por completo, pero eso no fue obstáculo para nosotros. Lucas parecía muy obstinado en llegar a la casa y sabía que por mucho que le dijera no se volvería atrás mientras yo hacía esfuerzos sobrehumanos para no salir de allí corriendo entre gritos de espanto. Comenzamos la subida por el estrecho camino que se dirigía a la casa, con la lluvia rompiendo sobre nosotros sin piedad y el viento soplando con mucha más fuerza conforme subíamos. Avanzamos no sin un gran esfuerzo y voluntad de nuestra parte, pero fue a mitad del cerro cuando por primera vez el horror cruzó mi alma de extremo a extremo y me hizo parar en seco. ¿Lo has oído? ¿Oír qué? ¡Quejidos! Yo no he oído nada. Mira, debe ser el sisear del viento. No, nada de eso. Era un quejido, estoy seguro. Bien, como quieras. Anda, ya nos queda poco para llegar. ¡Vamos! No muy convencido y con una sensación de pánico contenido me dispuse a continuar, cuando al mirar hacia la casa no pude evitar que un grito de pavor se escapara entre mis labios. ¡Ah! ¿Pero qué te pasa ahora? Fíjate, por todos lados bajan pequeños riachuelos de agua y vienen de la casa. ¿Y qué? Es como lo que pasó hace años, como nos explicó aquel joven. Venga, tranquilízate, ¿vale? ¿Qué más da que el agua corra haciendo riachuelos? Es lo natural, ¿no? ¿Cómo voy a tranquilizarme en mitad de esta tormenta y dirigiendo mis pasos hacia esa casa infernal? Deja de exagerar, ¿quieres? Investigamos este tipo de casas a menudo y siempre resultan ser falsas. Deberías estar acostumbrado a su aspecto. Por muy macabra y tenebrosa que parezca desde fuera, siempre esconde en un radiocassette, en algún rincón, o un buen montaje audiovisual al estilo Hollywood. Pero hasta el día de hoy ninguna estaba realmente poseída ni embrujada. Más bien la ambición y ansias de protagonismo de los seres humanos eran los que las poseían. Anda, ahora sé un hombre y avanza. Ya nos queda poco para llegar arriba. Me quedé sin palabras y más que nunca supe que hiciera lo que hiciera o dijera lo que dijera, no me libraría de aquella misión nefasta. Así que saqué todo el valor que me quedaba y continué subiendo detrás de Lucas. A cada paso que daba, los quejidos que había notado levemente al comenzar el ascenso se iban haciendo más claros y nítidos, lo que me inquietaba y aterrorizaba cada vez más.
Por su parte, Lucas parecía impasible ante ellos y avanzaba con una seguridad pasmosa hacia la cumbre del Cerro de las Lágrimas. El espectáculo que allí estaba desarrollándose se podía tildar de sobrenatural o como poco de antinatural. Los quejidos y suspiros angustiosos, separados por pequeñas pausas, se entremezclaban con el chapotear de nuestros pies en el fango y el continuo repiquetear de las gotas de agua en los riachuelos cada vez más anchos que nos rodeaban por todos lados. No había duda que, tal como nos dijo aquel joven, la casa realmente lloraba de pena, o al menos esa sensación era la que estaba en el instante de llegar a la cumbre del cerro, grabada en mi alma, provocándome un horror y desesperanza difíciles de describir. Lucas había llegado arriba unos segundos antes y ya se había adelantado intentando buscar una entrada a la casa. No parecía que aquella siniestra mansión deteriorada por el paso del tiempo, bajo una tormenta inexplicable en pleno verano, sacudida por aquellos sucesivos y escalofriantes gemidos, impresionara en lo más mínimo a Lucas. Mientras escuchaba a Lucas forzando tablones y corriendo de un lado para otro buscando una entrada, yo me quedé hipnotizado mirando en mitad de la lluvia hasta el último detalle de la casa. A pesar del paso del tiempo, la presencia de la casa era majestuosa. Seguro que en sus orígenes fue una gran mansión, pensé, mientras observaba las enredaderas que por todos lados cubrían la fachada. Una fachada en la que lucían de manera inquietante 3 enormes ventanales. Los 2 ventanales izquierda y derecha del ventanal central eran más pequeños en proporción, siendo este último el más amplio con diferencia. Sobre el gran ventanal central lucía un viejo escudo, cuyos detalles no pude observar dada la altura a la que estaba. Debajo de los ventanales una gran puerta que en ese momento Lucas trataba de forzar. Pequeñas ventanas se podían ver cercanas a la puerta principal. Un camino parecía dirigirse a la parte trasera de la casa y junto a él, casi donde ya no alcanzaba la vista desde donde estaba, una puerta tapiada con viejos maderos, parecía llevar a un sótano o algo parecido. Estaba absorto observando todo esto cuando Lucas me llamó. Vamos, Tony. Te vas a empapar ahí parado. La puerta ya está abierta. Voy. Conforme me acercaba a la vieja pero recia puerta de la casa de las lamentaciones, una sensación de estupor y miedo me iba invadiendo lentamente. Los quejidos y lamentos, después de un buen rato de silencio, habían vuelto a resurgir con más fuerza. Ya no tenía la menor duda de que eran reales, e incluso por primera vez pude distinguir una palabra de forma nítida y clara. No sé si por el miedo o por instinto, justo en ese momento miré hacia arriba, hacia el ventanal central. Lo que vi erizó los pelos de todo mi cuerpo. Una sombra femenina, a juzgar por la larga melena, se paseaba lentamente de un lado a otro del ventanal. Llevaba un vestido de una época más antigua a la nuestra. Juraría que los lamentos pasaban de uno de mis oídos al otro en perfecta sincronía con los paseos que este ser realizaba a través del ventanal. De repente desapareció por uno de los lados y apareció frente a mí. ¿Dónde está Jonathan? Caí al suelo aterrorizado. La muchacha que había intuido vagamente desde el ventanal ahora era un ser abominable. Su larga melena se había transformado en un amasijo de pelo enmarañado. Su cara era un concierto de putrefacción y espanto. Su vestido se había convertido en un montón de harapos, a través de los cuales se podían ver sus huesudos brazos y piernas, entre los cuales pululaban en total libertad gusanos y otros insectos. Ni gritar pude ante tal imagen escabrosa. Jonathan, eres tú. Y desapareció. Me quedé tiritando de miedo en la misma puerta de la casa por unos segundos, empapado por la lluvia que no había disminuido su intensidad desde que la tormenta comenzara. Lucas, ajeno a todo lo que me había sucedido, salió en mi ayuda al verme tirado en el suelo, preguntándome: Pero, ¿qué te ha pasado? Era ella.
Ella. ¿Quién? Marta. Era Marta. O lo que diablos quede de ella en esta casa. Sabes igual que yo que eso es imposible. Llevamos años investigando casas encantadas y ni una sola de ellas era real. Todo eran trucos y artimañas para hacer dinero. Esta casa no será la excepción de la regla, te lo aseguro. Te digo que era ella. Y era real. Llamaba a su hijo, a Jonathan. Mira, yo no he visto nada raro desde que estoy aquí. Solo me fiaré de mis propios ojos. Además, desde que salimos del pueblo estás tan alterado que tu imaginación te está jugando malas pasadas. Y ves y oyes lo que no hay. Pero entonces, ¿no has escuchado los quejidos? Ya te he dicho que no. Lo que escuchas como quejidos es simplemente el viento. Anda, entremos, que vamos a pillar un resfriado. Pero Lucas, era todo tan real. Los lamentos y esa aparición escalofriante. Venga, tranquilo. Mira, vamos adentro y verás cómo pensándolo fríamente te darás cuenta de que todo está en tu mente. No sé, quizá tengas razón. Vamos. Entramos y cerramos la puerta principal. Como si de magia se tratase, todo quedó en silencio. No se escuchaba absolutamente nada en el interior de la casa. Si no fuera por los relámpagos y el tintinear de la lluvia en las pequeñas ventanas de esa parte de la casa, nadie sería capaz de afirmar que estaba cayendo sobre nosotros una gran tormenta. Todo estaba, como digo, en silencio y completamente a oscuras. Encendimos las linternas que llevábamos con nosotros y avanzamos con cuidado en busca de un lugar donde establecer nuestro centro de operaciones. El interior de la casa se conservaba bastante bien a pesar del paso del tiempo. Una gran escalera justo enfrente de la puerta principal daba al piso superior, mientras que a nuestra izquierda 2 huecos y a nuestra derecha un hueco más grande y ovalado daban paso a las habitaciones del piso de abajo. Pensamos que por lógica el gran hueco nos llevaría a una habitación amplia donde situar nuestros ordenadores y el resto del equipo, de modo que nos encaminamos hacia allí, con cuidado para no tropezar con las puertas que en tiempo se posaban esplendorosas en aquel hueco. Entramos en la habitación que, como ya sospechábamos, era bastante amplia. Sin duda aquella era la sala de fiestas donde Marta y sus invitados bailaron, bebieron y conversaron hacía ya mucho tiempo. Bien, pues creo que aquí nos quedamos, ¿eh? Este sitio es perfecto. Sí, es bastante amplio para instalar los ordenadores y hacer las mediciones. No creo que haya en la casa un lugar mejor para establecer el campamento. Lucas encendió una lámpara de gas para tener mejor luminosidad a la hora de trabajar y la colocó encima de un viejo piano cercano a donde estábamos. Tras esto comenzó a montar todo el equipo en aquella zona del salón. Linterna en mano recorría aquella enorme habitación que en otros tiempos simbolizaba la felicidad y que ahora estaba cubierto por un manto de macabra tristeza. El brillo de la luz de mi linterna en las cortinas haraposas, en los muebles desvencijados y llenos de polvo, en las paredes desconchadas antaño lustrosas y llenas de vida, acentuaban el carácter extremadamente escabroso y triste de la sala. Y fue entonces cuando vi aquel cuadro, justo debajo de una amplia chimenea cubierta ahora de escombros. Con la mano retiré las amplias telas de araña que lo cubrían parcialmente, y un escalofrío recorrió mi espalda al enfrentarme a su mirada. Dicen que Marta fue perdiendo la cordura desde el fatídico día en que pillara a su marido engañándola con una de sus amigas. Los monstruosos celos que se desencadenaron en ella la hicieron cometer atrocidades indecibles a su marido y a sus hijos. Las torturas psicológicas a los niños y de todo tipo a su marido provocaron los continuos intentos de suicidio de todos ellos para librarse de semejante pesadilla. Tristemente para ellos ninguno tuvo éxito, y solo la locura final de Marta acabando con su vida y la de su familia les permitieron descansar en paz. Todos, menos Jonathan, condenado a estar encerrado en un psiquiátrico el resto de su vida. En los últimos momentos de su locura, Marta dibujó un cuadro de su familia que pocas personas llegaron a ver. Un par de criados antes de ser despedidos definitivamente y poco más. Los que contemplaron aquel cuadro
lo tildaron de monstruoso y terriblemente realista. Frente a aquel cuadro indescriptible por su horror, descansaba en ese momento la luz de mi linterna. Es difícil expresar en palabras lo que la contemplación de aquella escena provocaba en el alma. Era una mezcla de pavor, desasosiego y piedad. Trataré de describirlo brevemente de la manera más objetiva posible para que puedan saber lo que sentía al contemplarlo. Se trataba de un retrato familiar. Recordaba más a un cuadro surrealista que a cualquier otro estilo. Los trazos eran gruesos y en colores oscuros y deprimentes. Las formas de las figuras se mostraban cúbicas y desiguales, como en los mejores tiempos del famoso Picasso. No había fondo alguno, solo oscuridad negra. La expresión facial de marido e hijos eran de una enorme tristeza, y sus miradas dirigidas hacia la matriarca transmitían un terror indefinido pero terrible. Por su parte, Marta posaba emblemática, poderosa y con indiferencia respecto al resto de la escena. Sus ojos reflejaban como jamás nunca había visto el odio y la sed de venganza. Bueno, ya está todo listo. ¡Ah! Tranquilo, hombre, que soy yo. ¿Cómo estamos hoy? Mira este cuadro. Es terrible. A ver, déjame ver. En verdad esta mujer debía estar como una puta cabra. Espera, alumbra aquí. Parece que pone algo. Así debe ser, y así será por siempre. ¿Qué querrá decir con eso? No tengo ni idea. Ni voy a perder el tiempo en averiguarlo. Vamos, vamos. Tenemos trabajo que hacer. Bien, pero yo sigo diciendo... No me imaginaba que fueras tan asustadizo. Menuda sorpresa. Y no lo soy. Lo has podido comprobar en las otras casas. Pero aquí todo es tan real. Descubriremos el truco. No te preocupes. Quien quiera sacar pasta de todo esto se lo ha currado muy bien. Eso hay que admitirlo. O eso, o estamos jugando con fuego ahora mismo. Anda, déjate de tonterías y acompáñame. Echaremos un vistazo por la casa. Dejamos los ordenadores y las grabadoras funcionando por si podíamos captar cualquier señal o medición que nos indicara la presencia de algo sobrenatural. Con nosotros nos llevamos las linternas y una grabadora. Lucas iba delante y yo le cubría las espaldas. Al salir del salón de fiestas de la casa, nos topamos de nuevo con la enorme escalera que subía al piso de arriba. Decidimos indagar primero la parte baja de la casa y así seguimos adelante. Allí había dos puertas. Entramos en la de la izquierda, en lo que parecía una sala de estar. El polvo y las telarañas lo cubrían todo. Un par de pequeños sillones caídos junto a una esquina, algunas estanterías totalmente vacías y una pequeña mesa partida en dos formaban la grotesca decoración de la habitación. Por la ventana, cuyas cortinas yacían en el suelo sucias y hechas jirones, pudimos ver que la tormenta había amainado hasta desaparecer casi por completo, dando paso a las negras nubes, a una rutilante y hermosa luna llena. La verdad es que esta escena hizo que mis nervios se calmaran un poco, aunque el silencio, ahora aún mayor sin truenos ni lluvia, era por otra parte intranquilizador. Decidimos seguir nuestra búsqueda y saliendo de esta habitación, pasamos a la puerta de la derecha, donde se encontraba la cocina. La cocina era bastante amplia. Seguramente antaño mayordomos y doncellas se movían de un lado a otro por aquel pasillo que unía la zona donde se cocinaban suculentos banquetes con la zona de reunión. Es en esta última sala donde se encontraba una gran mesa volcada. No tenía ni una sola ventana, y a la derecha había una puerta que solo de mirarla me dio escalofríos. Recordé al instante las puertas a la izquierda de la casa que pegadas al suelo parecían dar a un sótano y la sensación de pavor que me produjeron. Lucas intentó abrirla y tras varios intentos lo logró. Asomamos nuestras linternas a la impenetrable oscuridad que predominaba en lo que ya no había duda era el sótano de la casa.
pudimos observar unas viejas escaleras de madera que bajaban cubiertas de telas de araña por todos lados, que nos indicaba el tiempo que nadie se había aventurado a usarlas. Entonces lo escuchamos. ¿Lo has oído, verdad? Sí. Era la primera vez desde que comenzamos nuestra investigación en la que noté intranquilidad por parte de Lucas. Es más, era la primera vez que admití haber escuchado algo inusual, no achacándoselo a mi imaginación excitada. Bueno, no nos pongamos nerviosos. Probablemente será un radiocassette instalado allá abajo. Venga, vamos. No sé qué decirte, Lucas. A mí me pareció muy real. Tonterías. Comenzamos a bajar con cuidado por aquella escalera que chirriaba como 1000 demonios. Dirigía mi linterna a un lado y a otro conforme bajábamos, buscando el dichoso radiocassette que calmara mi corazón, que nuevamente iba a 1000 revoluciones. Cajas de diversos tamaños se apilaban aquí y allá por todo el sótano. Tranquilo. Hemos llegado. Ahora busquemos el maldito radiocassette. ¿Quieres jugar conmigo? ¡Ah! Según consta en el informe policial, redactado tras la infernal noche en la que la familia Martínez fue aniquilada por la matriarca Marta Martínez, Lucinda fue encontrada en el sótano, agonizante todavía. Su cuerpo, colgado por el cuello de una de las vigas de madera del sótano, aún se movía espasmódicamente hasta quedar en unos segundos totalmente inerte. El balanceo del cuerpo ya muerto de Lucinda resultó macabramente siniestro para los que allí la encontraron, por el extraño eco que se producía en aquel sótano con cada ida y venida del cadáver. Esta no es una buena idea, Lucas. Mejor subamos. ¡Cállate ya, cobarde! El radiocassette tiene que estar por algún sitio. No hay radiocassette, Lucas. La niña me ha susurrado algo al oído hace unos segundos. Los radiocassettes no susurran, ¿verdad? Pues claro que no. Pero es otra vez tu imaginación. ¡Joder! ¿Qué pasa ahora? He tropezado con una silla que había tirada aquí en medio. Fue en ese momento cuando alumbramos con las linternas unos pequeños pies muy blancos y pequeños que se balanceaban de un lado a otro lentamente. Pero... ¿qué diablos? Fuimos subiendo al unísono las linternas, iluminando primero un camisón blanco ensangrentado, para continuar con unos pequeños brazos y manos esqueléticos, por los cuales, según pude apreciar, pululaban insectos de todo tipo a su antojo. Las linternas continuaron como por inercia subiendo, pero conforme nos acercábamos al rostro de lo que fuera que teníamos delante, las manos nos comenzaron a temblar. Creo que fue en ese justo instante cuando Lucas comenzó a creerme y a experimentar en sus propias carnes la maldad que aquella casa guardaba en su interior, desde que Marta, loca de celos, la convirtiera en un infierno. Por fin, teníamos el rostro de Lucinda a la vista de las linternas. Pensábamos que el horror se apoderaría de nosotros al contemplar el horrible y demacrado rostro de la niña. Pero no fue así en un primer momento. El rostro era normal, como si su cruel asesinato hubiera sido en ese preciso instante. Permanecía con los ojos cerrados y con el cuello partido en dos.
No sabíamos exactamente qué hacer ante aquello, pero lo tuvimos muy claro cuando de forma repentina la niña abrió sus negros ojos y su rostro se fue marchitando y pudriendo como una flor que no regaran hacía eones. Los trozos de carne purulenta fueron cayendo al suelo lentamente, hasta que aterrados contemplamos una calavera de enormes ojos negros que nos preguntaba: ¿Habéis venido a jugar conmigo? Estábamos paralizados, sin que ni un solo músculo nos respondiera para salir de allí corriendo. Lo que ya era un cadáver viviente se soltó de su soga y cayó hábilmente en el suelo. No tengas miedo, solo quiero que juguemos juntos. Hace tanto tiempo que no juego con nadie. No sé cómo no me desmayé allí mismo. El horror se acumulaba en mi interior rasgándome con sus garras, pero era incapaz de hacer un movimiento o articular un grito que sofocara aquel inmenso desasosiego interior. Aquella cosa se nos fue acercando muy lentamente. Sentí cómo debía ser la agonía del guillotinado minutos antes de ser ajusticiado, y cuando ya por fin se situó a nuestro lado y mis piernas comenzaban a temblar de tal manera que en pocos segundos caería al suelo sin remedio. ¡Mamá, no! ¡He sido buena! ¡No! Y desapareció sin dejar rastro alguno. Lucas y yo caímos al suelo exhaustos. La tensión era tal que estuvimos 5 minutos entre sollozos y gritos en mitad de la oscuridad del sótano. Cuando nos recuperamos un poco, salimos de allí a toda prisa y cerramos la puerta. Debemos salir de aquí de inmediato. ¿Salir? ¿Estás loco? Llevamos años buscando algo como esto. Después de tantos años sacando a la luz fraudes de todo tipo, por fin encontramos un caso real. ¿Y tú quieres irte? Pero... Ha sido espectacular. ¡Increíble! Casi me lo hago los pantalones. ¿Y quieres seguir aquí? Por supuesto. Ahora más que nunca. Podemos escribir un libro sobre esta casa y hacernos ricos. Por fin acabará nuestra miseria. No te entiendo, Lucas. Tenemos que obtener más información de la casa. Aún no hemos visitado el piso de arriba. Cuando lo hayamos investigado todo, nos iremos para hacernos ricos. Yo me largo. Tú haz lo que quieras. Fui un estúpido al no salir de allí en ese preciso momento. Pero no podía dejar a Lucas allí solo. Mi conciencia no me lo perdonaría nunca si algo le hubiera pasado por haberlo dejado solo allí. Recapacita, amigo. Sabes que tengo razón. Somos los primeros en pisar el interior de esta casa después de años y años. Estamos consiguiendo información exclusiva y de primera mano, sacada de nuestra propia experiencia sobre fenómenos inexplicables. Debemos aprovechar este momento. ¿Comprendes? Nos jugamos nuestro futuro. Lo sé, pero estamos arriesgando nuestras propias vidas. Quizás si seguimos aquí no tengamos ya futuro. Podríamos morir. ¿Morir? Son espíritus o apariciones del pasado, como los quieras llamar. Solo se manifiestan y se comunican, pero no nos pueden hacer daño. Yo no estoy tan seguro. Vamos a ver. Los has estado viendo incluso antes que yo, cuando no te creía, y no te han hecho nada. ¿Crees que si quisieran o pudieran matarnos, no lo habrían hecho ya? Tienes razón. Probablemente tengas razón. Pero son tantas emociones en tan poco tiempo. Piensa en el futuro. Piensa cómo se quedarán todos cuando lo contemos. Seremos admirados. Participaremos en programas de misterio como siempre hemos deseado. Bien. Vayamos al piso de arriba y acabemos con esto. Bien. Un momento. Vayamos al salón y comprobemos si todo sigue en orden. De acuerdo, vamos. Entramos de nuevo en el salón a la derecha de la puerta principal. Aparentemente todo seguía igual. Los ordenadores y grabadoras seguían funcionando perfectamente y no parecían haber registrado nada raro desde la última vez que los miramos. Linterna en mano recorrí el salón en toda su extensión. Al pasar junto al cuadro encima de la chimenea lo vi. Lucas, ven, corre. Lucas dejó lo que estaba haciendo y acudió al instante. Mira el cuadro.
Ha cambiado. Esto es extraordinario. Es siniestro, diabólico y lo peor, inexplicable. El cuadro efectivamente había cambiado y no auguraba nada bueno para nosotros. Allí donde un rato antes Lucinda miraba aterrada a su madre, ahora se mostraba su cadáver inerte, colgado de una soga con una mueca grotesca de horror en su rostro, la lengua colgando de su boca entreabierta y sus ojos negros abiertos y fijos en Marta, que ahora mostraba una socarrona y perversa sonrisa en su cara. Se me heló la sangre y todos los pelos de mi cuerpo se me erizaron al contemplar aquella escena. Por su parte, Lucas veía en todo aquello solo una cosa: dinero. Nos vamos a hacer de oro, tío. Cada cosa que descubramos nos cotizará más cuando salgamos de aquí. Si salimos. Ya estás otra vez. Te he dicho que nada que aquí encontremos puede hacerte el más mínimo daño. Quizás no, pero tantas impresiones espeluznantes en tan poco tiempo puede provocarnos un ataque al corazón, o qué sé yo. No es el primer caso. Ni será el último seguro, pero tranquilo. Nosotros somos profesionales, ¿no? Dudé unos instantes antes de contestar. Nuevamente tuve la tentación de largarme de la casa en ese instante. Estaba muy asustado por todo lo que habíamos experimentado hasta entonces, sobre todo yo, y no sabía cuántos sobresaltos más sería capaz de soportar. Además, yo veía claramente en todo aquello algo diabólico de una maldad indescriptible, algo que por mucho que dijera Lucas sentía que nos podía llevar a la muerte. Él estaba cegado por su avaricia y no veía con claridad y en su total amplitud lo que en aquella casa estaba sucediendo. Sí, lo somos, pero eso no implica tentar a la muerte. Ya nos queda poco. Subamos, echemos un vistazo y nos largamos de aquí. ¿De acuerdo? Creo que no deberíamos hacerlo. Allí arriba vi a Marta por primera vez desde fuera. No es una buena idea. Bien, pues quédate aquí. Yo no me iré sin visitar el piso de arriba. Haz lo que quieras. Te espero en el salón. De acuerdo. Vuelvo enseguida. Fue la última vez que vi a Lucas. Mientras me dirigía al salón para esperarle, escuché el chirriar de las maderas de la gran escalera mientras Lucas subía por ellas. Escuchaba los pasos lentos y sigilosos de mi amigo en el piso de arriba. Tras unos segundos, el silencio total. Me senté junto a los ordenadores mientras esperaba, y un sopor me fue dominando poco a poco hasta quedarme profundamente dormido. Un estruendoso golpe me despertó repentinamente, provocándome un sobresalto. Escuché pasos acercándose e inmediatamente pensé que era Lucas, que ya regresaba. De la oscuridad que dominaba la puerta del salón brotó una figura alta, delgada, y que si mis ojos no me engañaban, era el marido de Marta, Paul. Pero esto no fue todo, estimados oyentes de El Último Peldaño. Tras ahorcar a su hija Lucinda en el sótano, Marta subió a la planta baja con un hacha del sótano, usado en los buenos tiempos para cortar leña, y persiguiendo a Paul, magullado y ensangrentado por todas las torturas infligidas a lo largo de los meses, acabó con él en la sala de las fiestas. Allí lo decapitó de un certero hachazo. ¡Dios santo! Cojeando y cubierto de sangre todo su cuerpo desnudo, fruto de lo que intuí eran latigazos, se acercaba lentamente al centro de la habitación. Conforme se acercaba, unos lamentos llenos de agonía y tristeza fueron invadiendo toda la casa como un ciclón. Creía que me volvería loco, ya que el nivel alcanzado por los lamentos y quejidos eran de una intensidad insoportable. ¿Por qué me has hecho esto, Paul? ¿Por qué? Yo no te he hecho nada, maldita zorra. Tú te lo has inventado todo para dar sentido a tu locura. ¿Cómo te atreves a negarlo? Te vi con mis propios ojos. No viste nada. No pasó nada. Los celos te han comido el alma y te han hecho perder la razón. Ahora ves a tus hijos y a tu propio marido como enemigos. Pues bien, acaba ya con esto. Déjame ya descansar en paz, maldita puta.
Ya lo creo que descansarás. Adúltero. Descansaréis los tres para siempre. De la nada y entre horrorosos lamentos surgió un hacha de grandes proporciones que en menos de un segundo cercenó la cabeza de Paul, dándole descanso para siempre. Al instante los restos de Paul desaparecieron y el silencio volvió a reinar en la sala de fiestas. Tragué saliva y permanecí quieto unos instantes, hasta que poco a poco pude recuperarme de esta nueva impresión vivida. La casa de las lamentaciones emanaba odio, venganza y maldad en cada uno de sus cristales, en cada una de sus maderas, en cada uno de sus rincones. La crueldad que allí se había vivido durante meses quedó fuertemente impregnada en ella, convirtiéndola en lo que soy, un palacio de horror y pesadilla. Me acordé en ese momento de Lucas y del hecho de que hacía ya un buen rato que marchó y no había regresado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al pensar que algo le había podido ocurrir. Era imposible que no hubiera escuchado el estruendo en la sala de fiestas, y conociéndole habría bajado rápidamente de haberlo escuchado. Me dirigí hacia la gran escalera para llamarle a voces, cuando a mi espalda sonó un golpe que resonó en toda la sala de fiestas. Me giré y observé que el cuadro colgado encima de la chimenea había caído al suelo provocando aquel estruendo. Me acerqué y comprobé que el cuadro había quedado boca abajo. Le di la vuelta, y tal fue el horror que allí se plasmaba, que sin dudarlo ni un solo segundo, salí de la casa de las lamentaciones cerro abajo gritando enloquecido hasta llegar al pueblo. En el pueblo nadie me creyó y me tildaron de loco, e incluso durante meses en mi ciudad natal, Málaga, dada la desaparición de Lucas y la extraña e increíble historia que iba contando, pensaron que yo lo había matado. Mandaron a la policía a la casa para corroborar mi historia, pero allí no encontraron ni a Lucas, ni fantasmas, ni cuadro alguno. Solo nuestro equipo de investigación que yo había abandonado precipitadamente en mi huida en una casa abandonada en el Cerro de las Lágrimas. Me llevaron a juicio para intentar condenarme por asesinato, pero no lo consiguieron. Solo lograron encerrarme en este psiquiátrico para el resto de mis días, porque según ellos todo lo que había contado era un invento fruto de mi imaginación perturbada. Pero no es cierto. Yo sé que todo lo que viví allí y que os he contado detalladamente sucedió realmente. En cuanto al cuadro, la horripilante escena que contemplé antes de dejar para siempre aquel lugar maldito, jamás la olvidaré. En el lado derecho de la imagen aparecía Paul, en plena decapitación, la cabeza por un lado con el terror reflejado en su rostro, por otro lado el cuerpo de cuyo cuello brotaba un chorro de sangre intensamente roja. Más a la izquierda permanecía Lucinda colgada de una soga con esa grotesca mueca que lava la sangre y esos ojos negros que como cuchillos se clavaban en su madre. A la izquierda, y aún me siento desfallecer solo de recordarlo, Lucas, mi amigo, con el pánico y el terror reflejados en su cara, pedía clemencia con la mirada a un ser abominable que solo podía ser Marta. Aquel monstruoso ser sonreía de felicidad, enseñando una fila de grotescos colmillos. Sus ojos transmitían una malignidad indecible. En su cabeza, sobre su pelo ensangrentado de un intenso rojo, dos agujeros del tamaño aproximado de una escopeta de caza lucían siniestros, mientras que sobre los hombros del pobre Lucas se posaban unas garras diabólicas.
Sin duda, si algo podía reflejar la maldad y la crueldad humanas de manera certera, esa era la imagen de Marta Martínez en aquel cuadro de espantoso recuerdo para mí. Esta escena venida del infierno mismo, y la frase que escuché claramente cerro abajo cuando huía de la casa de las lamentaciones, me perseguirá y torturará por el resto de mis días. Una frase que hace que cada día de mi vida sepa con certeza que Lucas jamás descansará en paz en toda la eternidad. Así debe ser. Y así será por siempre. ¿Quieres jugar conmigo? Yo no te he hecho nada, maldita zorra. Mamá, no, he sido buena, no. Jonathan, eres tú. Nadie se ha adentrado en la Casa de las Lamentaciones hasta el día de hoy, estimados oyentes. O si alguien lo ha hecho, no tenemos constancia de ello. Los expertos más reputados en estos temas lo desaconsejan, porque nadie sabe qué puede encontrarse más allá del umbral de esta casa. Ya han escuchado la terrible historia que allí sucedió hace muchos años y por la que esa casa ha tenido tanta fama hasta el día de hoy. Creer o no creer es algo que dejamos en sus manos. Nosotros nos limitamos a exponer de manera rigurosa y objetiva los misterios que a nuestro juicio son de interés y tienen una base real, con los expertos más reputados en cada caso particular. Ha sido todo por esta noche, estimados oyentes de El Último Peldaño. Gracias a todos por estar al otro lado. Os esperamos en el próximo programa. Con vosotros, para vivir el misterio intensamente, se despide Joaquín Abenza. Buenas noches. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen
El último peldaño. Esta noche han escuchado La Casa de las Lamentaciones por Antonio Reverte Lucena. Han intervenido en este relato Miguel Ángel Pulido como Lucas, Jordi Armisen como Paul, Elena Rubio como Marta, Marta Calvente como Lucinda, David Ramírez como Pueblerino 1, Miguel Pulido como Pueblerino 2, Joaquín Abenza como Joaquín Abenza, Antonio Reverte Lucena como narrador. Esta ha sido una producción Terror y nada más. Terror y nada más 2013.